Con el vértigo de todos los días, vamos, venimos, y no podemos encontrar el lugar oportuno para contar eso que para nosotros es tan importante. Así que aquí lo esperamos, en el diván, un lugar que está preparado para que nos distendamos y que encontremos el clima adecuado y la confianza para realmente contar eso que es tan importante. Vamos a escuchar historias de diferente tipo, de diferente matiz, historias mínimas, historias personales, historias de todos, pero que aquí cobrarán la fuerza necesaria. El disparador del tema de hoy tiene que ver con una cuestión trillada, parte de una frase más que común, el ser o no ser. Partimos de este tema para centrarnos en una cuestión: ¿qué es lo que siempre quisimos ser? ¿Lo fuimos? ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? Por eso hoy decidimos ahondar sobre esta cuestión, y específicamente en Posadas, en Misiones. Una tierra que nos educó para buscar la salida más fácil. Quizá muchos de nosotros hoy día estamos en profesiones, en lugares que en realidad no buscamos, en tierras donde todo el mundo dice buscar la parte más fácil, la parte fija, buscar el sueldo, ese que te va a mantener estable mes a mes. No será lo que uno quiere, pero llega fin de mes y tenés el dinero. Con esas frases nos criamos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con aquellos que deciden dar un paso al costado e ir por la otra vía? Muchas veces se topan con el camino más difícil. Y en esta búsqueda por el ser encontramos varias opciones. Una de ellas tiene que ver con el estudiar una carrera que nos permita profesionalizarnos en eso que tanto queremos. Y la otra es ir por una salida un tanto más rápida. Entre tantas opciones encontramos una que es antigua y que tiene que ver con el comercio. Exactamente, el encontrar un rubro que nos permita crecer económicamente y dar de una vez por todas ese salto y ser independientes. ¿Independiente de qué? Independiente de ese sueldo mínimo vital y móvil, independiente del jefe que nunca nos dio ese ascenso, o de esa eterna carrera que en vez de 5 años duró unos 8 o 10 años. Ahora bien, ¿qué ocurre? Después de tomar la decisión, vamos a por los hechos. ¿Qué pasa cuando ya nos decidimos? Tenemos que ir a la práctica y nos encontramos con un mundo realmente repleto de requisitos, plataformas y cosas que tenemos que rellenar para llegar al hecho. Ahora bien, ¿de dónde saca todo el mundo ese dinero para llegar a ser un comerciante cuando lo decide? Hay varias chances. Una de ellas tiene que ver con la típica, ¿no? El dinero que por ahí uno puede llegar a obtener de lo ahorrado. Otros que por allí lo sacan de una indemnización después de liberarse los grilletes de algún sueldo básico, decimos, o bien de algún inmueble vendido, inclusive de los ahorros de los padres. Allí comenzamos el análisis de las opciones que tenemos como para poder lograr nuestro objetivo. Entre ellos nos topamos con la necesidad de tener los fondos para ir a la creación de este comercio que tanto buscamos, decidirnos un rubro y empezar a trabajar para ello. Cuando esto ocurre, cuando llegamos a los hechos, cuando ya está todo terminado, allí recién comienza la ardua tarea de los comerciantes, que precisamente buscan algo que buscamos todos: independencia, poder trabajar para uno mismo, poder crecer y poder de alguna u otra manera liberarnos de los grilletes que nos impone una sociedad que nos educó para buscar la más fácil, exactamente, para buscar una dependencia, pero que muchas veces no coincide con las búsquedas personales. Y es por eso que a veces, la mayoría, se quiebra en la mitad de este camino, ¿no? Encontrando vidas que realmente se frustran y demás. Hoy vamos a conocer una historia que tiene que ver con esto, con el ir paso a paso diseñando un proyecto personal de empresa que toma forma, que se gesta, que llega a el éxito y que luego recibe los golpes más duros a tal punto de llegar a romperse. Una historia que comienza de la misma manera, buscando el ser, gestándose, tomando forma y llegando a la concreción. Aquí en la ciudad de Posadas pertenece a una familia, pertenece a un grupo de personas que viajaron en la distancia, llegando a encontrar en Misiones el lugar indicado, llegando a encontrar en Posadas el sitio propicio para emprender eso que tanto querían, un lugar que les permita concretar sus sueños y también encontrar independencia. Hablamos de un sitio que en su momento concentró, además de una actividad comercial, toda una idea que estaba vinculada con lo social y con lo cultural. Hablamos de un restaurante, de un pub y también de un montón de historias que se cruzaron en ese lugar. Un sitio que, brindó la posibilidad de tener allí un escenario y el lugar indicado para que muchos músicos hicieran sus shows y demás artistas que no encontraban lugar más que este como para poder expresarse.